Muy buenos días. Tengan ustedes, les agradezco que estén con nosotros en nuestro programa de educación médica continua. Hoy estamos con el seminario del Comité de Medicina y Tecnología e iniciaremos las presentaciones de este día. Cada vez es más frecuente que nosotros, cuando vayamos a ver a nuestros pacientes, usemos este aparato. Y ya no los podemos separar y ya podemos lograr un monitoreo y un seguimiento de todas las variables a través de esto. Entonces, la vez pasada estaba platicando con un amigo de todo lo que hacía, todo lo que manejaba, y él me explicaba cómo se podía llevar eso y que era más que todo manejar el phone hospital o home hospital. Para tal motivo le pedimos al doctor Luis Augusto Moya Barquín que nos diera un tema que se llama el hospital, al phone hospital, al home hospital. Luis es un gran amigo, es una persona muy conocida por todos nosotros, muy querida. Él es un especialista en el área de medicina del paciente pediátrico crítico, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es egresado del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Es auditor interno de las normas ISO 9001. Tiene sus diplomados en gestión de sistemas espaciales y de prevención del conflicto derivado del acto médico de la UNAM y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en México. Tiene la maestría de Estrategia Geopolítica y Seguridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene el doctorado de Seguridad Estratégica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor de Gestión en Servicios de Salud y la maestría en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Escuela de Posgrado de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Él es presidente de la Asociación de Pediátrica de Guatemala y de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos. Es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y director del Grupo de Reanimación Cardiovascular Avanzada de Guatemala. Es director del Centro de Simulación Soyuz para Emergencias Pediátricas y el jefe de la sección de terapia intensiva del Hospital General San Juan de Dios. Sí, sí. Luis, si quieres prender tu video para comenzar con tu Gracias. ponencia. Y quiero agradecer por este medio, para que decirles que todo lo que sé de simulación se lo debo a Luis. Y él hizo una teoría muy buena que me decía que era lo que teníamos que enseñar a nuestros residentes y que lo más importante es enseñarlos a pensar. Luis, te dejo aquí. Gracias, gracias Carlos, aprecio y valoro mucho tu amistad. No sé si ya se ve la presentación. Sí, nada más hay que activar abrir el PowerPoint. Sí. Bueno, veamos que lo haga ahora. Pues para variar esto, pues me sirve para explicar de que las máquinas fallan. Eso es una cosa que es importante. Agradezco mucho y valoro mucho el estar con tan directos profesores. Yo, como siempre lo digo, me siento orgulloso de haber sido entrenado en México y un abrazo a toda la sociedad latinoamericana. Ahora sí ya se ve en pantalla completa, ¿sí? Sí, ya está todo bien, Luis. Adelante. Muy bien, bueno, entonces yo quiero hablar de los factores humanos. Lo más importante es que toda la gente se ha centrado en las máquinas y tenemos que ver cuál es la base de la historia de la educación en medicina, que bien lo han dicho los directos profesores, ¿verdad? Nuestra educación ha sido basada en una apreciación estática, basada en la historia, la influencia francesa, ¿verdad? De tener una gran semiología y de poder interrogar. Es fragmentada, es por partes, o sea, fragmentada es que ustedes ven de que hay una especialidad para el corazón y una especialidad para el pulmón, y aparte de eso se ve de que por partes, porque uno lo va estudiando por capítulos, ¿verdad? Nos enseñan sobre cadáveres, sobre enfermedades, tenemos que asumir el ensayo y error, es simplista y reductivista, ¿verdad? Es autoritaria, es jerárquica y sobre todo que ha prevalecido el conocimiento sobre el desempeño, no necesariamente nos enseñan a desempeñarnos, ¿verdad? Él es Alan Turing, él es el matemático que hizo el descifrar el código Enigma de los nazis, ¿verdad? Él trabajaba para Inglaterra y ustedes saben que la base de eso fue lo que permitió poder conocer las comunicaciones. Es muy importante de que él tuvo que conocer los patrones para poder definir un código que cambiaba todos los días, o sea, todos los días estaba haciendo una nueva adaptación de la transmisión de datos y esto lo pudo interceptar él.
Esta es lo que se reconoce como el inicio de la era de la computación, pero la era de la computación y lo que nosotros conoceríamos como la precisión, la tecnología, el Big Data y la gran cantidad de números viene desde antes. Pero la cuestión es que, como diría Osler, la medicina es una ciencia sobre la incertidumbre y de la probabilidad. Nosotros tenemos que irnos familiarizando con lo que se llama medicina de precisión. Y para eso necesitamos reorientar el cómo trabajamos los médicos. En general, los médicos no tienen problemas de conocimiento, los médicos saben mucho. Pero ¿cómo piensan los médicos? Lo más importante es cómo toman decisiones los médicos, porque al final el conocimiento sin una decisión es pura vanidad o es como leer una literatura, ¿verdad? Nosotros tenemos dos tipos de toma de decisiones, la toma de decisiones racional y la toma de decisiones intuitiva. La racional pues es más objetiva, pero toma más tiempo, y la intuitiva pues es un poco más emocional y fundamentalmente basada en la experiencia y proclive al error. Entonces, cuando nosotros veamos a un paciente en la sala de urgencias o en cualquier lugar, tenemos que ver si reconocemos un patrón. Ese es un error que les decía de que nos han enseñado a aprender enfermedades. Las enfermedades como que fueran etiquetas. Entonces, nosotros queremos buscar de que cumplan los criterios de que si tiene tal cosa, tiene tal otra, entonces es tal cosa. No necesariamente las enfermedades son cuadros ya definidos por definición, ¿verdad? Algunas enfermedades sí se ha logrado llegar a hacer eso, pero la cuestión es de que por eso es de que nosotros escuchamos mucho en Latinoamérica con ese, tuvo un punto de infarto, tuvo un punto de neumonía, tuvo 3 de derrame cerebral porque no logra cumplir todos los criterios, ¿verdad? Tenemos que entender de que el ser humano se equivoca. Yo, como vieron ustedes, también las computadoras son a la hora buena, se traban o no funcionan o algo, pero hay una cosa muy importante antes que se me olvide. Los aparatos y la tecnología leen su nerviosismo. Entre más ustedes quieran ponerlo a que hagan más rápido las funciones para lo que están programadas, más fácil se van a trabar. Entonces, miren, el ser humano se equivoca, los expertos se equivocan. Cuando nosotros volvemos a ver hacia atrás las radiografías, vemos de que hay hallazgos diferentes, incluso si se hicieran pacientes estandarizados, tal vez hasta el 13% de nosotros llegaríamos a unas conclusiones diferentes. Cuando se reanalizan los Papanicolau en las personas que tuvieron cáncer cervical, hasta un 25-50% había sido considerado normal, pero sí era anormal y no fue visto así, ¿verdad? Y hasta en las autopsias podemos encontrar que hasta un 20% pueden tener diagnósticos que pudo haber cambiado el desenlace del paciente que se metió. ¿Cuál es el problema cuando nosotros hablamos de la visión fragmentada? Miren ustedes, esto es, yo siempre lo digo de la terapia intensiva, la gente dice, es que es un equipo multidisciplinario, sí, pero la responsabilidad la tiene solo el de intensivo, porque todas las demás especialidades muchas veces son organocéntricas y solo llegan a ver su pedazo, pero no llegan a ver las interacciones ni al paciente como una integración. Y pasa también en pediatría cuando nosotros ya tenemos abundancia de subespecialidades que lamentablemente solo ven una parte del paciente y eso puede llegar a una conclusión que puede ser correcta desde su punto de vista, pero no necesariamente cuando lo vemos en el pensamiento complejo de que el todo es más que la suma algebraica que las partes, ¿no? Entonces, lo más importante es generar personas competentes, no expertos. Y lo voy a decir que es una apreciación personal y hemos trabajado sobre eso. El grave problema que ha tenido el COVID es que se lo han querido explicar todo lo que la gente quiere hacer y hacer pruebas diagnósticas como expertos. No han buscado la forma de hacer personas competentes para manejar la falla ventilatoria y en manejar el reconocimiento temprano. Entonces, por eso dices que nos faltan cosas muy avanzadas y laboratorios como interleucinas, mediciones. Sí, va a haber gente que va a escribir la ciencia, pero nosotros tenemos que entender que muchas veces el estudiante no necesita otro libro de texto, necesita, como bien decía el doctor sobre las aulas del TEC de Monterrey, necesitan como acompañamiento y que lo ayuden a ver y reconocer la realidad concreta. Entonces, la inteligencia artificial ya viene desde los 60. Cuando habla de que es involucrada las máquinas que hacen tareas caracterizadas, que se caracterizan de la inteligencia humana. Pero lo importante es que las máquinas pueden aprender. ¿Y saben qué es lo más importante? De que las máquinas están programadas para algo. Y por eso es de que las máquinas tienen una cosa muy importante que los seres humanos no, humildad. O sea, las máquinas nos ganan a nosotros en humildad porque hay máquinas que saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Un horno en microondas solo puede calentarle un café, no le puede imprimir una hoja. Muchas veces el ser humano o el médico
no puede su ego decir eso no lo puede hacer, sino que le hace entrada y a veces ese ensayo y error y esa arrogancia la paga el paciente. Entonces, la cognición, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver para que aprendan las máquinas? Que también se basa en la forma de aprender de las personas. Y por eso es de que la base de los videojuegos es hacer la repetición sobre un conocimiento adquirido. Y esto debiera ser, si ustedes lo ven con los atletas que están en las Olimpiadas en este momento, ellos tienen que irse perfeccionando y la perfección toma ensayo y error y tiempo y repetición con un anhelo de poder hacer las cosas bien, pero definitivamente tienen que estarse haciendo los procesos para estarlo repitiendo, repitiendo, repitiendo la práctica deliberada, ¿no? La cognición, entonces tenemos que ver que no solamente es el exceso de información que se tiene, ¿verdad? Porque ahora se tiene exceso de información sobre muchos datos, sobre vacunas. Cualquier persona en cualquier tienda de barrio tiene opinión sobre la vacuna Moderna, Johnson Johnson o la de Pfizer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay exceso de información. Pero lamentablemente no todas las personas tienen la capacidad de tomar decisiones. Entonces los sentidos nos sirven a nosotros para poder ver de la diferencia entre la realidad y cuál es la percepción. Y miren, hay una cosa que es importante, esto es sobre análisis de seguridad. Comportamientos riesgosos. Uno no necesita hacer una prueba escrita ni evaluar a una persona con un examen o estarle pasando la visita con interés de humillarlo, de usar el conocimiento para humillar. Pero si uno detecta a una persona que tiene prisa, estrés, exceso de confianza, cansancio o distracción, las cosas le van a salir mal. ¿Por qué? Porque estos comportamientos son factores humanos. Los factores humanos son de las cosas de que si usted ya está muy cansado, aunque usted sepa hacer las cosas bien, le va a salir mal. Si usted está distraído por estar viendo, ya pensando en ir a salir con la novia o ir a ver el partido, van a salir las cosas mal. El exceso de confianza, el creerse uno que con la zurda hace las cosas más rápido, les va a salir mal. El miedo, la falta de seguridad nos va a llevar a que las cosas salgan mal. Entonces lo aclaro, miren, se buscan personas, los robots los necesitan. No hay ninguna máquina que sea más inteligente que ningún ser humano, porque las máquinas las hacen los humanos. Y las máquinas van a necesitar el mantenimiento de los humanos. Eso viene desde la computadora de Deep Blue cuando jugaba ajedrez contra Kasparov, porque de todas maneras la computadora tenía que ser programada por humanos. Pero eso sí, le metieron tantas jugadas a la computadora que esas jugadas no podían predecir los tableros ningún ser humano como la computadora. Y al final se recuerdan ustedes que una la ganaba Kasparov, otra la computadora Deep Blue, y al final eran empates. Entonces, los sistemas inteligentes, nosotros tenemos que verse que se requieren tres cosas. Proceso, tecnología y gente. ¿Cuál es el grave error que tenemos nosotros? Que la gente cree de que todo depende de la tecnología y no conocen ni siquiera los procesos. Para tener un aprendizaje adecuado, tienen que conocerse como las máquinas, cuáles son los pasos, tener ejemplos, tener un código y tener modelos. ¿Para qué? Para poder identificar, explorar, analizar, modelar y luego predecir. Ese es lo actual en la forma de trabajar de las computadoras. Y cuando ellas hablan del aprendizaje profundo, es el reconocimiento de patrones de las variables, de cómo las integran y ver la repetición de ellas. Y eso llega hasta lo que nosotros conocemos, hasta de reconocimiento facial. Pero esto no crean ustedes de que de operaciones cibernéticas de seguridad es muy diferente a lo que nosotros hacemos en medicina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un reconocimiento facial y además de otras variables para poder diagnosticar una enfermedad. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos certeza de los criterios de búsqueda, nos vamos a tardar más en tomar decisiones, ¿verdad? Y lo fundamental es de que nosotros de una manera intuitiva y ordenada hacemos un algoritmo. O sea, nosotros vemos que nuestra idea es el nido donde hacemos el acúmulo de datos de todos los individuos y que nos permite incluso poder hacer un diagnóstico más rápido. Sí es importante si aprendiéramos en equipo, si aprendiéramos entre todos, porque eso se llama el aprendizaje colectivo. Eso es una cosa importante para poder tener una curva de ensayo y error menor y pues aprender de los errores ajenos también. Voy a aprender de mis errores, pero voy a aprender de los errores ajenos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Miren ustedes, esto es la silueta que vería un tiburón desde abajo del agua. A la izquierda es una persona en una tabla de surf, una tortuga y una foca. Cuando nosotros tratamos de diferenciar, todo se va a parecer y eso ya llega a cuestiones que ustedes lo han visto en investigación acerca de la sensibilidad y especificidad, de qué es lo que buscamos de los patrones, ¿sí? Pero entonces nosotros, cuando no lo hacemos de una manera ordenada, llegamos a la cuestión casi al azar, como que si esto fuera un juego. Pero eso forma parte de tecnología que se llama
los juegos serios, serious games. Para los que somos un poquito más de los 70 y 80, ella es Linda Carter. Esta es la Mujer Maravilla que nosotros conocimos, y si uno les habla a ustedes de la Mujer Maravilla, se les viene a la mente Linda Carter. Para los jóvenes actuales, cuando ustedes les hablan del mismo término, Mujer Maravilla, para ellos es Gal Gadot. Lamentablemente, no siempre nos ponen en dicotomía de que quién era más guapa, que si Linda Carter o Gal Gadot. Ustedes saben que los términos de belleza han cambiado. Marilyn Monroe usaba vestidos talla 8, que hoy para muchas personas talla 8 sería una persona pasada de peso. Pero la cuestión es de que, por ejemplo, miren ustedes, este es un híbrido entre Gal Gadot y Linda Carter. ¿Qué es lo que yo quiero decir? De que nosotros vamos a tener que estar viendo siempre cuestiones híbridas, que es entre el pasado, el presente y el futuro, entre cosas que se conocen bien y cosas que nos llevan a la incertidumbre. No hay ninguna enfermedad que el día de hoy ya se haya agotado su conocimiento, y lo vuelvo ya a decir, la poliomielitis el día de hoy no tiene tratamiento específico. Era una enfermedad viral que en los 50, 60 las personas tenían miedo de que era de rápida difusión, paraban en metilación las personas, y hasta el año 2018 se logró la erradicación mundial a partir de las vacunas. O sea, esto lo que han dicho mis colegas, aparte de las redes sociales y de la influencia que puede tener la informática y el miedo, es una cosa importante. Entonces, definitivamente, se tienen que buscar patrones, se tienen que buscar cuáles son los fenotipos para poder tener decisiones anticipadas, ¿verdad? El doctor Castillo, que nos conocen mucho, y ha estado trabajando eso, en desarrollar perfiles de atención a los pacientes. Miren ustedes, estas son las habilidades que tendrían que tenerse para el 2020. Resolución compleja de problemas, pensamiento crítico, creatividad, manejo de personal. Pero esto ya son del 2022. Miren ustedes, ¿qué se espera para el 2022? ¿Qué va creciendo? Capacidad de pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, creatividad, diseño de programación y de tecnología, pensamiento complejo. ¿Y qué va declinando? La destreza manual, la memoria verbal. Ya no se necesita tenerlo todo en la cabeza, hacer una biblioteca ambulante. Usted lo va a poder cargar en su teléfono o poder tener consulta, lugares donde consultar. Esto es una de las cosas que nosotros hemos trabajado y lo publicamos hace 2 años, que es no solamente reconocer errare humanum est, debiéramos de decir mejorar es humano, y mejor si lo mejoramos en conjunto. Y eso es una de las cosas que nosotros creemos. Las máquinas no son arrogantes, y en la era de la inteligencia artificial debemos seguir apostando por los humanos. Entonces, cuando nosotros vemos a un niño que tiene esta fractura, que tiene antecedente de trauma de cráneo, nosotros no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero tenemos que basar toda la evidencia, todo, para poder hacer las cosas explícitas y esperar el mejor resultado. Definitivamente yo no puedo predecir cuál es el desenlace, pero tengo que hacer todas las cosas en orden, y eso ya está escrito. Por eso yo se los digo, se buscan personas, los robots las necesitan. ¿Qué es el Big Data? Miren ustedes, eso nos pasa en la terapia intensiva. Eso le pasó a la clavadista el día de ayer, de un 0 muy grande. Sí, pero es que ella no falló. ¿Por qué no se toma en cuenta todas las veces que fue exitosa? Pero si ustedes ven, hay personas que han entrenado 4, 8, 10, 12 años, toda una vida, para ganar una medalla en 50 segundos. O sea, esas son la cantidad de datos que nosotros tenemos que interpretar. Tenemos que interpretar las tendencias, no solamente los resultados de un momento. Y por eso es que es importante analizar en la Big Data qué es la velocidad, el volumen, la variedad y la calidad de los datos que recibimos. Entonces, ¿de qué tenemos que salir? Tenemos que buscar de salir de lo descriptivo, llegar a lo predictivo, luego a lo prescriptivo. ¿Para qué? Para tener nosotros un mayor control en base a las computadoras de lo que se puede hacer con el ser humano. Pero esto, la máquina no va a hacerlo sola, necesita de humanos. Y aunque ustedes no lo crean, incluso en los lugares donde han tenido mucha comunicación y han tenido vipers y tienen celulares por medio de comunicación intrahospitalaria, se dan cuenta que los desafíos son mejorar resultados, mejorar la experiencia de los pacientes y asegurar la atención del paciente más rápido. Eso lo va a volver más eficiente. Y todas las empresas, miren, esto por favor pongan la atención. Todas las empresas buscan hacer software amigable y equipos compatibles. Lamentablemente, la educación médica muchas veces genera gente insoportable e intratable, aunque sean muy capaces. Tienen una capacidad enorme, pero es como querer conectar una espiga de 3 en una conexión de 2. Lamentablemente nosotros tenemos que ver entonces que no solamente tienen que cambiar la tecnología,
tenemos que cambiar la forma de educación y entender también cómo se hace todo el desarrollo del servicio. Miren ustedes, se le dio seguimiento a la enfermera, en qué gastaba la enfermera su tiempo cuando estaba en el hospital, y se dieron cuenta que muchas de las cosas se tardan hasta estar buscando a los médicos, hay información excesiva, documentación excesiva, andar buscando insumos, haciendo tareas innecesarias, repetitivas, y eso es una cosa que nosotros debiéramos de poder llegar a través de la interconexión tecnológica, ¿verdad? Que puede estar conectado. Ustedes lo ven que ustedes ahora habilitan un reloj inteligente y eso les une la tablet, el teléfono, la computadora, ¿verdad? Eso va a mejorar la productividad y teóricamente tendría que hacer de que las personas tuvieran un mejor rendimiento y se cansaran menos. Pero como les digo, lamentablemente eso no va a cambiar si existen normas y formas de explotación de nuestros subalternos, ¿verdad? Que yo soy el jefe y a mí no me molesten, sino que ustedes son los que trabajen, ¿verdad? Los software nos van a servir todos cómo son las dinámicas, como la bolsa de valores, cuáles son las tendencias, qué se espera a futuro, qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debiéramos enseñarle a nuestros residentes, a poder ver el futuro. Ya se demostró todo lo que es querer ver el pasado. Y esto también es de que a veces nos dice la nueva tecnología. ¿Cuándo vamos a saber si es valioso eso? ¿Va a servir para monitorizar la fisiología? ¿Va a optimizar el análisis de la fisiología? Y puede mejorar el desenlace. Porque muchas veces, yo les digo una cosa, ahora hay cursos excesivos de uso de ultrasonido para manejar el choque y nadie le pone atención si el paciente está taquicárdico, hipotenso y no orina. En la gran mayoría de lugares de América Latina, todavía tenemos desafíos en donde vamos a tener el top de tecnología. Y cuando hablamos de las redes, uno de los primeros que habló de redes fue precisamente Ramón y Cajal, pero si ustedes pueden ver, una característica de las redes neuronales es de que tiene una cosa que se llama redundancia, o sea, hay diferentes formas de llegar, eso no va a ser solo una cosa aislada. Y esto tiene que ver con cuestiones incluso hasta económicas que nosotros tenemos que ver, de que en todo lo que nosotros hagamos tiene un costo, los recursos nunca son suficientes y siempre van a haber alternativas. Nosotros tenemos que buscar la alternativa de mayor impacto, ¿sí? Busquemos siempre los riesgos y beneficios, tenemos que evaluar cuáles son la minimización de costos, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. Eso aplica incluso en la época del COVID. Ahora cada vez más personas están interesadas en tener incluso hasta monitores cardíacos que estén disponibles en su teléfono, pero lo importante es de que de nada sirve que transformemos los gadgets si nosotros cuando llegamos a la consulta con el doctor nos trata igual de mal o incluso es un médico inlocalizable. ¿Por qué? Porque es un experto que solamente lo puede ver usted una vez a la semana, ¿verdad? Esto también tiene que abrir los servicios médicos, el poder tener una mayor cultura general de poder conectarnos. Incluso ustedes ven que hasta los teléfonos traen ahora para saber si uno se expone a riesgos, ¿verdad? Que el código QR uno lo tiene que poner en la entrada de algunos centros comerciales o aeropuertos y todo. La influencia de las redes sociales, y esto lo decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pero es cierto, y si mandamos 1200 WhatsApp, ya nadie cuestiona nada. Y eso es una cosa que yo lo vi. ¿Cuántas sesiones innecesarias de Zoom había de personas que estaban tratando de querer explicar el COVID cuando no se trataba de buscar explicarlo, se trataba de buscar cuáles eran las soluciones que anteriormente habían funcionado? Y eso lamentablemente, como no es novedad, porque a los medios de comunicación les interesa la novedad, no se hacía una estructura para poder tener y asegurar un aprendizaje, ¿verdad? Esto ya es un análisis del Foro Económico Mundial, que es la base de mi conferencia. No depende el cuidado solamente de los médicos. Los países que más han avanzado cada vez tienen más enfermeras entrenadas, no solamente son médicos. Este es el mapa de luz en el mundo. Miren ustedes, hay zonas que están oscuras, hay zonas en nuestros países de América Latina que, aunque no lo crean todavía, están muy lejos de tener el acceso a la luz. Y justo también lo que hablaba el doctor al inicio sobre la conexión a Internet, ¿verdad? Nosotros decimos, es que lo tenemos que hacer amigable, hospitalario. No, los hospitales no son hospitalarios muchas veces. Lleguen ustedes a un lugar y no funciona su tarjeta de crédito, dejan de ser amigables con ustedes, dejan de ser hospitalarios. Entonces, la base de la conferencia es ¿cuál es el desafío hacia el 2030 según el Foro Económico Mundial? Adiós al hospital, hola al home hospital, o sea, al hospital basado en la casa, a la distancia, ¿verdad? Ya se está viendo incluso de poder enviar los equipos por medio de drones
se está haciendo ya la inteligencia estratégica para poder reducir costos y poder llegar hacia las comunidades muy remotas, ¿verdad? No necesariamente va a depender ni siquiera de caminos. El futuro de la atención y del cuidado de la salud va a depender de muchos factores que hay que estarlos haciendo todos. No solamente va a ser de tecnología, va a ser de preparar a las personas a que usen la tecnología, también de cómo mejorar el acceso a la salud, de cómo prevenir la salud y la sostenibilidad de esto. Porque lamentablemente ahora cuando nosotros hablamos de una tablet muchas veces no es accesible para muchas personas. Si ustedes ven, la educación va a ser muy, muy importante porque entre más bajo sea el nivel de educación, las personas van a perder más su trabajo y definitivamente pierden la seguridad social y se van a volver una carga para el Estado. Pero miren ustedes, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la automatización? ¿Qué deberíamos hacer? Mejorar y ver hacia el futuro como un desafío y ver cuáles son las habilidades que tenemos que tener. El 50% de empleados, donde estamos incluidos todos, tenemos que volvernos a ser hábiles en muchas cosas que nosotros hoy no lo somos. Los jóvenes van a ser más familiares con todas las redes sociales y todo, pero en un futuro inmediato, para el 2025, las redes sociales y todos los software y todas las apps van a ser la forma de comunicarse. Entonces, las personas que ya tenemos cierta edad y peinamos ciertas canas, si no estamos en esa dimensión de poder estar siendo competentes y hábiles, vamos a hacer un estorbo. Para el 2025, entonces miren ustedes qué son las habilidades que se deben de tener: pensamiento analítico, innovación, aprendizaje activo y capacidad de entender las estrategias de aprendizaje, pensamiento complejo, pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, uso de tecnología, diseño de tecnología, la capacidad de resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, cosa que nuestra formación previa era poco tolerante y era muy rígida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que los líderes ven hacia el futuro? Ellos están viendo ya la inversión hacia que todos los hospitales van a tener que probablemente cerrar las cosas de las consultas externas y que solo sean citas muy específicas para que los hospitales inteligentes puedan estar en las casas, que puedan estar a distancia. Cada vez incluso donde se habla a nivel de India o Brasil, por ejemplo, que tienen más estudios en los lugares más rurales, ¿verdad? Hacerlo sostenible, haciendo un futuro pues que sea totalmente funcional, ¿verdad? Y que sea lo más importante, basado en los jóvenes, porque ellos son los que van a tener que enfrentar futuros, van a tener que presentar desafíos más importantes hacia el futuro. Entonces, vamos nosotros del hospital al hospital al hospital. Miren ustedes, cuando fue el generalísimo Franco, él fue atendido, que prácticamente es lo que ahora se está buscando, la atención de los cuidados paliativos en la casa, donde se va a tener todo para preservar hasta el máximo que evitar que la persona fallezca. No necesariamente eso es lo que es la realidad. Ustedes se recuerdan de Ariel Sharon, estuvo 8 años en coma. Michael Schumacher, el piloto de Fórmula 1, todavía sigue en su casa en una función hospitalaria en vez de estar en un hospital, ¿sí? La señora Bush también, hay un momento en el que los cuidados paliativos, los cuidados extensivos y los cuidados inclusivos se van a tener que desarrollar, incluso entender cuáles son las voluntades de las personas, ya no necesariamente estar en el hospital, sino que si ven eso no va a depender de tecnología, va a depender de empatía, de entender incluso a la persona, porque como les digo, los hospitales no necesariamente son hospitalarios y hay un rendimiento que no necesariamente es económico, no necesariamente es más atractivo que solo para los hospitales. Entonces, el futuro de los médicos y de las consultas, ¿verdad? Buscar plataformas amigables, el poder manejar las citas, las salas de espera reducidas, el tiempo real de atención, ya no es una cuestión que sea utópica. Se ha considerado de que la educación y la atención en salud se tuvo que adelantar 10 años de lo que hubiera llegado si no hubiera sido por el COVID. O sea, el COVID representó ventajas, ¿verdad? O sea, ya tenemos que ver que incluso los niños ya desarrollan sus actividades por COVID dentro de la casa. Entonces, esta es una nota de la BBC donde dice una señora de 101 años conoce por primera vez a su bisnieto. Definitivamente los hospitales se van a tener que abrir. Muy probablemente nuestra atención va a ser en casa y vamos a tener que ir buscando irnos haciendo fin a eso para reconocimiento más temprano y saber que, como dijo Neil Armstrong cuando llegó a la luna, después que, recuerden ustedes que llegar a la luna desde Yuri Gagarin fue la base de la telemetría. Cuando dice él, este es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad. A veces es más fácil ir a dejar la huella del hombre a la luna que dejar
una huella positiva en el corazón de otra persona a partir de una buena atención, o dejar una huella positiva en el corazón de un estudiante para que él sepa que los desafíos que están por venir cada vez son más complejos. Entonces agradezco siempre a todo el comité organizador, y esta es una vasija tipo códice maya, donde ustedes ven que en el año 700 después de Cristo un profesor maya le está enseñando a estos nobles a cómo tomar decisiones y poder hacer lo mejor en base al aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Ok, bueno. Hay algunas preguntas que quiero hacerlas, específicamente una a cada uno. Comenzamos con Emanuel. Emanuel, me decías tú que querías preguntarle algo al doctor Moya, si quieres hacer la pregunta directamente. Sí, doctor. Nuevamente agradezco la oportunidad de estar aquí compartiendo este webinar. Está impresionante la calidad y la experiencia de todos. Y con respecto al doctor Luis Moya, me llamó mucho la atención esta parte de cómo automatizar los procesos o llevar la tecnología en estos procesos en los lugares donde no hay esta tecnología o donde no hay un personal tan capacitado. Aquí en Acapulco, mi pregunta dirigida es cómo llevar toda esta tecnología o cómo iniciar toda esta tecnología en áreas tan alejadas como la montaña de Guerrero, como las áreas hacia la Costa Grande, que son áreas muy, muy alejadas, que no cuentan con a veces ni siquiera un médico general, a veces es enfermería, como usted bien dice, la que tiene que capacitarse y la que tiene que llevar a cabo tanto nacimientos como atención inicial de niños graves. Y a veces aquí a Acapulco, a las zonas pues urbanas, nos llegan ya muy, muy, muy avanzadas las enfermedades. Entonces, ¿cómo empezar este programa de automatización? ¿Cómo llevar estos programas de enseñanza y automatización de todos estos procesos? Bueno, gracias. Solo quiero confirmar una cosa, corrígeme. ¿Mártir de Cuilapa queda en Guerrero? Sí, Cuilapa queda en Guerrero. Mártir de Cuilapa, yo me recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar para la Secretaría de Salud acerca de los municipios y el desarrollo humano, y te puedo decir yo que cuando uno analiza cómo es el desarrollo humano en nuestros países de Latinoamérica, yo a veces choco con la gente que es brillante, experta en las grandes ciudades, pero eso no es la realidad de nuestros países, ¿verdad? Porque a veces, yo te digo, yo tuve el gran gusto de estudiar en el Infantil de México, pero entiendo que el Infantil de México no es el resto de México, ¿verdad? Igual mi hospital en la ciudad de Guatemala. Yo te puedo decir que algo que nos ha funcionado es de que se tienen que tener los procesos claros antes de meterlos en una computadora o en la tecnología. Y nosotros estamos trabajando para el desarrollo de apps que te tienen que generar un lenguaje que son de comandos determinantes. O sea, por ejemplo, así de start, if, then, yes, no, and, or. Tienen que ver una secuencia de toma de decisiones. No cuando alguien le va a explicar, por ejemplo, la parada cardiorrespiratoria, alguien tiene que saber cuáles son los pasos para poder seguir. No reescribir un libro de texto. Entonces, eso es lo primero, que la tecnología tiene que servir a la ciencia. Entonces, para poder hacer tú después una app, para poder hacer cualquier cosa, necesitas tener claros cuáles son las tareas y los pasos. Y la base, por ejemplo, de la simulación. Fíjate que en una universidad de Inglaterra estaban enseñando a hacer tacto a vacas en una escuela de veterinaria, y le preguntaron al experto cómo enseñar eso. Entonces dijo, eso es fácil, solo se mete la mano en la vaca y ahí está el cérvix de la vaca. Pero cuando le dijeron, bueno, díganos cómo lo enseñamos, y tenía que describir los pasos, eran 29 pasos. O sea, y lamentablemente nosotros nos hemos confundido de no tener la paciencia de poder entender todos los pasos que nos llevaron a experto. Y eso a veces desespera. ¿Y por qué no te das cuenta? ¿O por qué no va uno a la velocidad del estudiante? Pero para eso necesitas hacer pasos. Entonces, yo sí creo de que yo te digo, aquí en Guatemala nosotros lo hemos usado, de que hemos grabado videos que también están en nuestro canal de YouTube, pero hemos grabado videos y los hemos puesto en CDs y DVDs, que acá en Guatemala nos cuesta menos de $1 el CD, que es mucho más barato que imprimirlo, más barato que poder tener la impresión de un libro, que tampoco tenemos necesariamente ese fondo. Pero la cuestión es de que $1, un CD, eso llega a la comunidad y la gente lo puede copiar y lo puede ver offline, justo lo que decía también el doctor Mendoza, porque no sé si les habrá pasado a ustedes, y pasa en muchos lugares de nuestra América
Latina, que cuando te pones a ver un video, además de que te carga el internet, se pone lento y se pone a cargar y se pone a cargar, mientras que dar los DVDs es una de las cosas a las que puede servir para que $1 lo diseminas, la gente lo copia, e incluso eso nos sirve para que las personas puedan tener la capacitación offline en su lugar rural, así como lo mencionaban, pueden poner cañonera, trabajar en hospitales y todo, en centros comunitarios, y luego poder hacer ya los cursos de que sean solamente el desarrollo de habilidades, pero hasta para eso, para poder enseñar habilidades, necesitas una matriz de qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? O sea, no se puede enseñar a montar bicicleta si no te subes a una bicicleta, ¿no? Entonces yo creo que eso, tener claro los procesos, los nodos de decisiones, hacer los comandos de programación, como te digo, comienza todo proceso, comienza con start, yes, no, and, or, if, then, y termina con un end, ¿verdad? O sea, tenemos que tener claro qué es lo que queremos que la persona aprenda en pasos, así puntual, para que no se diluya. Muchas veces la gente confunde enseñar desempeño con teoría. Y hay clases maravillosas de mucha teoría que salís, pero como lo decían en otras conferencias, no te deja nada operativo para poder hacer al salir de eso. No sé si te respondí. Sí, no, excelente, excelente. La verdad es que me quedo más tranquilo compartiendo, como usted dice, con personas que vivimos el mundo real de nuestros países y nuestros estados aquí en México, ¿no? Excelente. Quisiera hacer una pregunta, Luis. Ahorita, si viste, ahorita estamos hablando de las redes sociales y se confunde a veces en relación a lo que es simulación virtual, lo de la telesimulación, que es lo de la telesecundaria, lo que tenemos que hacíamos, manejamos mucho. Sin embargo, ya la aplicación, lo que acabas de mencionar en relación al desarrollo de competencias, si tú consideras que una persona puede ser totalmente competente nada más usando los medios electrónicos, en medicina específicamente. Mira, Carlos, México tiene una tradición muy importante de educación a distancia porque tiene un sistema de satélites, ¿no? Desde los sistemas de satélites Morelos y SatMex y todo, y cómo llega toda su educación a todo México, que es un país con muchas incidencias geográficas, como muchos de nuestros países. Pero definitivamente eso también tiene que, ya en la cuestión de la educación médica, tenemos que aprender en conjunto, aprender del error y poderlo rectificar. Eso es una cosa que si bien hablaron acerca de la gamificación, ¿verdad? De poder hacer las decisiones iterativas, o sea, estar repitiendo y estar haciéndolo sobre la práctica deliberada. Es como que si fuéramos que aprender medicina en PlayStation. No se puede aprender todo así, ¿verdad? O sea, porque también hay competencias de pensamiento crítico que necesitas tenerlo sobre pacientes o al menos en la situación más controlada para que no expongas al paciente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan, hay una foto muy famosa de Time de unos médicos que trataron de aprender a hacer cirugía cardíaca en base a los libros y luego así solo por libros sin tener instrucción y luego aparecen tirados en el quirófano fatigados porque no lograron entender todo el proceso, que era lo que me preguntaban anteriormente, ¿verdad? Entonces yo creo que la educación es un proceso y lo más importante es de que como proceso comienza en base a una relación y en base a la construcción de confianza. No podemos hablar nosotros de educación si no nos conectamos con el ser humano para que él pueda aprender a tener una relación de confianza. Y también yo lo digo y lo reconozco y yo agradezco tu oportunidad, Carlos, de decir lo que yo he aprendido de ti. Hay una de las cosas que yo menciono, también tuve la oportunidad de convivir con el doctor Mendoza en congresos en México desde hace mucho tiempo. Y de veras, es una de las cosas a las que yo he tenido la oportunidad, como dijo Newton, de poder ver más allá porque me subí a los hombros de los gigantes. Entonces sí necesita supervisión, tener mentores, como lo decía el doctor Valencia, tener un modelo hasta de comportamiento. Entonces, en conclusión, no podemos basarnos solamente en las comunicaciones. Yo te digo, yo puedo manifestarte mi aprecio, mi admiración y estando tú en Monterrey a través de la tecnología, pero puedo estarme peleando con el adscrito de al lado. Entonces uno dice, pero ¿dónde está lo cercano? ¿Por qué dicen que tienen 1,500 amigos en Facebook y son personas intratables? Entonces, por eso te digo yo, la tecnología no supera al ser humano. Yo creo de que no va a haber nada que supere al comportamiento humano y al desarrollo de competencias también de convivencia, de no solamente saber hacer, sino que también saber ser. Espero haber podido contestar tu pregunta.
No, excelente, Luis. De hecho, esa es lo que tenemos, era la pregunta en relación a eso, porque todo lo que nos llega, la tecnología, lo de simulación virtual, en la cual nosotros sabemos que las competencias tienes que tener características desde el punto de vista cognitivo, psicomotor y actitudinal. Entonces, lo podemos desarrollar en relación al manejo a muchas cosas a nivel virtual, pero siempre van a estar hacer la práctica reiterativa, la práctica reflexiva, el debriefing de los pacientes, de estar junto con ellos para poderlo manejar, que es bien indispensable. Bueno, pues me gustaría que hicieran un resumen o una reflexión final que le quieran dejar a las personas que están con nosotros. Vamos a comenzar con el doctor Emanuel. Emanuel, ¿qué conclusiones que sacamos en relación a este seminario, que es tu primer seminario que estás manejando, lo estás haciendo? ¿Qué te gustaría dejarle a las personas que están con nosotros? Pues la verdad es que nuevamente, híjole, no me canso de agradecerlo y de decir pues que la gran oportunidad que se tiene a través de estos medios, del aprendizaje y de la convivencia, como dijeron, ¿no? De personas que a lo mejor jamás pensaría uno que puede convivir de manera pues personal por las distancias, los tiempos. Estos son medios en los cuales uno puede aprender, puede interactuar con todos los expertos, como dicen, ¿no? Subirse a los hombros de gigantes y interactuar con todos ustedes, pues la verdad es que a mí me sirve mucho en lo personal. Y pues nada, que se atrevan, ¿no? O sea, todos los que salimos y los que ya van un poco más avanzados en el camino, que se atrevan a inmiscuirse en la enseñanza de la medicina por medio de las redes sociales. Hay que alimentar todo esto y bueno, y la invitación a que nos sigan ahí interactuando con la SLASIP, que vamos a ir creciendo poco a poco, con los ejemplos que ya tenemos súper bien ahí del doctor Enrique y de todos los demás, ¿no? Ok. El doctor Juan, ¿nos puedes hablar algo, un resumen en relación a lo que viste hoy? Pues igual, antes que nada, agradecer la oportunidad, la invitación. Es una experiencia bastante nutritiva y que va fortaleciendo algunas cosas de las cuales cuando uno deja de ser residente, pues tiene que empezar a forjar. Me quedo mucho con varios de los conceptos del doctor Luis Moya. Comparto bastante que la tecnología, el flujo de la información, las herramientas didácticas están ahí para que los seres humanos las utilicemos. No nos van a suplir, pero requieren que las personas no perdamos esta parte de las relaciones interpersonales, el formar seres humanos. Creo que si dejamos que se tecnifique demasiado el conocimiento y las estructuras de formaciones de médicos, pues vamos a dejar a un lado esta base de la formación del médico. No es el formar una máquina. Las máquinas ya tienen su papel determinado, sino estamos formándonos como seres humanos, como personas, estamos atendiendo seres humanos. Entonces yo me quedo mucho con estos conceptos de que sí, la tecnología, las fuentes de información van a estar ahí, cada vez van a estar más presentes y van a tener más peso en nuestra actividad asistencial y educativa, pero nunca van a suplir la experiencia humana, nunca van a suplir la transmisión del conocimiento en base a la experiencia. Entonces, creo que esto nos va a ir enseñando a formar un complemento para las futuras generaciones. Nosotros nos toca vivir esta transformación de herramientas que antes no existían y ahora nos las topamos de frente y a veces nos sentimos un poco abrumados por ellas, pero al final el ser humano es el que va a estar al fondo de todo esto. Entonces me quedo con esos conceptos. Igual otra vez reiterar el agradecimiento al doctor Román por la invitación y a mis compañeros, y pues creo que sería todo. Muchas gracias. Sí, como están viendo, aquí trabajamos con gente joven, un poquito más jóvenes, así, el doctor Mendoza, y andamos los viejos como yo. Entonces, pero se trata de trabajar en forma conjunta y llevarnos a un conocimiento. Las puertas del enlace, yo estaba viendo algunos de chat, están abiertos para toda la gente que quiere entrar. Por eso tenemos actualmente y hemos crecido hasta, ya son 20 comités en los cuales cada uno trabaja en forma conjunta como si fuera una célula en el que desarrolla las actividades y todos nos unimos como si fuéramos un órgano para funcionar y trabajar en forma armónica.
Doctor Oscar Valencia, un consejo que nos quiera dar, nosotros que estamos entrando aquí, que estamos manejando. Pues muchas gracias. Realmente ha sido realmente un privilegio, un honor, un privilegio haber compartido con ustedes este espacio. Yo soy el que ha aprendido muchísimo en esta sesión y quiero recalcar lo que todos han dicho, Juan y Luis, y es que realmente la tecnología, las redes sociales son herramientas. Son herramientas que nos van a ayudar. Es como tener un buen estetoscopio. Pues sí, tienes un buen estetoscopio, pero es una herramienta. Al final de cuentas es el médico entregado al paciente. Es el paciente el que realmente nos ha enseñado y nos seguirá enseñando si nos dejamos. Porque es el paciente el que nos brinda esa oportunidad de atenderlo y de aprender. Entonces, eso es nuestro mayor maestro. También tenemos que agradecer a toda la cantidad de personas, de maestros, de compañeros que nos han ayudado a ir formando criterios, a aprender, a analizar, a reflexionar, pero sigue siendo el centro de todo, es la atención al paciente. Podemos tener simulaciones, podemos tener todas las máquinas y todas las tecnologías, pero reitero, son herramientas. Nuestra sesión es una herramienta más, no es lo que va a solucionar, pero sí quiere contribuir a esa formación. Entonces, sigamos formándonos, sigamos buscando esas tecnologías y esas maneras de ir aprendiendo, e ir construyendo el conocimiento en beneficio de nuestros pacientes. Al final de cuentas, es el paciente el que debe ser beneficiado, es el centro de todo nuestro aprendizaje. Muchas gracias por habernos invitado. Ha sido, reitero, un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y compartir este espacio con tan brillantes personas. Muchas gracias. No, gracias, doctor Oscar Valencia. Luis, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te llevas para la casa? Como les dicen en los cursos de simulación al final. ¿Qué te llevas a la casa? ¿Qué vas a hacer? Mira, gracias, Carlos. Para mí la experiencia de estar con tan directos profesores y lo más importante siempre resaltar que el nivel más alto de competencia es el liderazgo. Entonces, nosotros lo que tenemos que formar son personas que tengan liderazgo. Yo reconozco a todos los ponentes el liderazgo que tienen, pero la mejor forma de manifestar y hacer explícita el liderazgo es desarrollar equipos exitosos, que todos lo han hecho, y hacer que otros brillen. Entonces, toda la educación, todo lo que se ha hablado pudiera llegar a eso, realmente a fomentar que todas las demás personas tengan el contagio del conocimiento y puedan tener desarrollo humano. Ese es el valor más importante en compartir el conocimiento y la competencia más alta de liderazgo. Y gracias a todos ustedes por ser líderes y a ti, Carlos, por estar dirigiendo ahora todo esto. Y agradezco a todos el entusiasmo que tienen, que eso es lo que inspira. Eso es lo más importante, no es lo que les pagan. Yo les aseguro que lo que les pagan no alcanza para lo que ustedes inspiran. Gracias a todos. Gracias a ti, Luis. Y dejé el último al doctor Mendoza. Ahora, ¿qué vamos a hacer, doctor? Pues ya ve le enseñé lo que estamos haciendo. Ahorita el problema es que nosotros ya habíamos terminado los seminarios de educación médica continua, son cada 15 días, tuvimos que deferirlos ahorita, pero tenemos generalmente, si ustedes ven y entra a Face, donde están todas las grabaciones, la más pequeña tiene alrededor de 5,000 reproducciones por semana. Entonces, todo esto lo hemos hecho, lo hemos aprendido, pero en gran parte se debe al apoyo que hemos tenido por gentes como el doctor Valencia, como Luis y como usted, que siempre nos ha abierto y siempre se ha abierto a ayudarnos a nosotros. ¿Qué nos puede decir después de tantos años trabajando en esto para que nosotros continuemos con esto? Bueno, pues en primer lugar, muy agradecido por la invitación tuya, Carlos, muy agradecido porque esto fue una experiencia extraordinaria, haber conocido gente tan valiosa como ustedes. A Oscar ya lo conocía, a Luis ya lo conocía. Entonces, de veras, el conocimiento médico a través de la tecnología es maravilloso. Creo que es una experiencia de vida para mí en lo personal y que nosotros empezamos a trabajar con esto cuando esto estaba en pañales y mucha gente no creía en esto, ¿sí?
pero esto tuvo una explosión el año pasado con lo de la pandemia. Nos dimos cuenta que la educación médica continua en línea llegó para quedarse, ¿sí? Y que es muy valiosa. Sin embargo, tiene, como todo, tiene cosas buenas y tiene cosas no muy buenas. Nos hemos dado cuenta que ahorita, por ejemplo, entre los problemas hay el Zoom bombing y el síndrome de Zoom, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay cosas muy buenas y debemos de ver lo bueno. Debemos prepararnos para lo que no es tan bueno. Entonces, ah, ah, pues mi comentario final es, la educación médica continua llegó para quedarse. Pero la educación médica continua en línea ha sido realmente un parteaguas, es maravillosa, ¿sí? Y actualmente con los créditos de certificación médica continua del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, se cumple aquel sueño de Vladimiro de poder dar recertificación a través de la educación digital. Entonces, creemos y estoy convencido que las carreras del futuro son digitales. Tenemos docenas de carreras que ahorita ya estamos vislumbrando, son carreras del futuro, pero todas digitales. Y los médicos ahorita ya no van a la biblioteca, bajan artículos, bajan revistas y tenemos mucha información en línea, ya no necesitamos irnos físicamente a una biblioteca. Entonces es cuestión de educarnos, de distribuir nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de aprendizaje, y veo que aquí todos piensan igual. De verdad les agradezco mucho esta invitación, me siento muy honrado de estar con ustedes, de haber compartido esta mesa con ustedes, y mi reflexión final es, seguimos trabajando en línea, ¿sí? Esto es maravilloso. Gracias. No, pues, nada más queda agradecerles a todos. Con esto cerramos el ciclo de Seminario de Educación Médica Continua de la LACIP. Dejamos en un break en agosto, hacemos el congreso en septiembre y en septiembre hacemos el congreso virtual que va a ser del 15 al 17 de septiembre. Después entramos a la presidencia y continuaremos con los ciclos y esperamos que nos puedan apoyar en futuras pláticas. Pues muchas gracias y hasta luego. Cuídense. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Luego.